Dice la palabra de Dios en la epístola a los Romanos capítulo 10 versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando las personas hablan de fe, muchos piensan que fe es creer en todo lo que hay, creer en todo lo que nos dicen, creer en todo lo que existe, creer en todo lo que la persona en su religión enseña. Pero cuando leemos la palabra de Dios, entendemos que la fe es directamente de Dios. La fe que tienen las personas es una fe innata que nace con la persona. La persona piensa hoy que sale de su casa y se va para el trabajo y llega felizmente a laborar. Eso es una fe natural. Pero la fe que habla la palabra de Dios es una fe que viene directamente del Señor. Y esa fe viene cuando nosotros leemos la Biblia, escudriñamos la palabra de Dios, conocemos las promesas de Dios y entonces comenzamos a creerle a Dios. Esa es la fe. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando las personas no conocen de Dios, cuando las personas no leen la Biblia, cuando las personas no conocen las promesas que Dios tiene para los que le obedecemos, esa persona no tiene fe. Esa persona lo que cree o lo que tiene en su corazón simplemente es fetichismo. Esa persona cree en algo que a él le parece, pero que no está escrito en la palabra de Dios. Cuando la gente dice, yo tengo fe en Dios y que Dios me va a ayudar, pero ¿le va a ayudar en qué? ¿Conforme a qué promesa? ¿Conforme a cuál palabra? ¿Conforme a qué dicho en la Biblia está basado? Porque cuando la gente dice tener fe, pero ni siquiera obedecen a Dios, pues no tienen fe. Simplemente es una creencia en su corazón, en la cual muchas veces es una fe en contra de Dios. Es una fe del hombre que no es hacia Dios, sino es una fe en su propia idolatría. Por eso la fe debe venir de Dios. Cuando el hombre escucha la voz de Dios, la palabra de Dios, cuando el hombre conoce las promesas de Dios y cuando el hombre le cree a Dios, no que crea en Dios, sino que le cree a Dios, le cree a su palabra, ahí entonces ese sí tiene una fe que es dada por Dios, una fe que es dada por el Espíritu Santo. Es una fe que proviene del cielo, es una fe que proviene del verdadero Dios y de la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos esperando en sus promesas. Por ejemplo, si yo me enfermo, yo no voy a creerle al médico de la esquina, no, yo creo en mi Señor, que Él sí me va a sanar, porque el Señor dice que todos los que creemos en su nombre tendremos sanidad, sanidad divina, sanidad del cielo. Cuando yo tengo una necesidad económica, yo no voy a esperar allí en el que me va a ayudar. Yo tengo que esperar es en el que me provee, el que todo lo tiene, el dueño de todo, el que todo me lo da, que es Dios. Porque el Señor dice en su palabra que Él me sostendrá en los momentos difíciles. Eso dice su palabra y yo le creo. Eso es la fe de Dios, esa es la fe espiritual, esa es la fe del cristiano, creerle a la palabra de Dios, creerle a las promesas, no creer sencillamente en cualquier cosa por creer. Cuando leemos en Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo espero en qué, en las promesas de Dios, no en la de los hombres, en la palabra de Dios es la que yo espero. Esa es la certeza de lo que se espera. Que yo estoy esperando es en Dios, en lo que Él me ha prometido dar, si le obedezco. La convicción de lo que no se ve. Es decir, yo estoy convencido que Dios existe, que Dios es real, aunque no lo veo, pero Él es espíritu, Él vive en mi corazón, vive en mi vida. Eso es tener fe. Pero hay gente que dice que cree en Dios, pero ni siquiera le obedece, sino sencillamente carga una imagen o algo exteriormente en su billetera y dicen que ahí está Dios. Ese no es Dios. Simplemente eso es darle creencia o poder a un pedazo de papel, un pedazo de imagen o de palo. Es una fe equivocada. Por eso, mi amigo, lee la Biblia, escudriña la palabra de Dios, mira cuáles son las promesas que Dios tiene para sus hijos y créele a Él, a sus promesas. Y cuando las recibas, es porque tuviste fe. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra.